El consejero delegado del Banco Sabadell. Buenos días, César. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Es un día muy interesante para escuchar al consejero delegado del Sabadell. Bueno, he dicho a las 8:30 que, para empezar, hay que reconocer que usted ha acertado un pronóstico. Usted decía, el BBVA va a mejorar la oferta. El señor Torres, que estuvo aquí presente del BBVA hace una semana y pico, dijo, la oferta es buena como está y por tanto no tenemos voluntad alguna de modificarla. Y usted dijo, el BBVA va a cambiar, va a mejorar la oferta. Así que le reconozco en primer lugar el acierto en el pronóstico. Muchas gracias. Bueno, y ahora le pregunto... No es el primero ni el último. Hoy haré alguna predicción más. Pues empiece... Bueno, vamos por orden, primero, bueno, la noticia de la mañana, lo saben los oyentes, es que el BBVA ha comunicado las nuevas condiciones que ofrece a los accionistas del Sabadell, que mejoran un 10%, dice la oferta que le hace. Creo que hay una estimación, creo que la he leído en El País, que dice que si hasta ahora el BBVA valoraba la acción del Sabadell en 3,39 euros, que ahora valora la acción del Sabadell en 3,39 euros, que es más de cómo cerró la acción el viernes pasado. Esto de la prima negativa a prima positiva. Es decir, que en comparación con lo que el viernes valían las acciones del Sabadell, hoy el BBVA estaría pagando más de lo que valían y por tanto podría ser un buen negocio para los inversores. Pero bueno, le pido una primera valoración Muy bien. Vamos a ver, ese cálculo que acaba de hacer usted es un 1,6% más, lo cual tampoco es mucho. Normalmente las primas suelen ser del 30 o el 40%, un 1,6 es poco. Y teniendo en cuenta que la revalorización del Banco Sabadell desde la primera vez que se aproximó, hace casi exactamente 5 años, el BBVA ha subido más de 1000%, pues un 1% tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza ni pensar que es mucho, ¿no? Es claramente poco. Respecto a la apertura del mercado, vamos a ver bastante fluctuación y bastante volatilidad estos días. Y yo creo que va a ser muy interesante seguir, pero lo que es interesante es ver la acumulación y ver qué pasa. Porque en cualquier día determinado se mueve aproximadamente un 0,8% de las acciones, con lo cual en la apertura de la mañana, porque el cierre es donde más volumen hay, pues es absolutamente pírrico y muy poco significativo. Entonces, interesante, pero poco significativo. La oferta es mala porque es peor incluso que la original que nos hicieron. En el primer momento nos ofrecían un 16,2% del conjunto, y eso lo rechazó el Consejo, y ahora nos ofrecen un 15,3%. Perdón por el tecnicismo. ¿A qué se debe esto? A que nosotros hemos hecho recompras de acciones, y entonces nos ofrecen lo mismo por las acciones, pero ahora hay menos acciones y por lo tanto cada accionista tiene un porcentaje y una participación mayor en el banco, con lo cual es una oferta peor todavía que la original. Si yo lo entiendo bien, el 15 y pico % es del capital del BBVA. Del conjunto de la resultante y de la suma. Del conjunto, es decir, del resultante, que nosotros, los que somos accionistas del Sabadell, los que acudiesen, que yo no voy a acudir, lo he dicho pública... Con estas nuevas condiciones tampoco. Pero vamos, imposible. Y ya sabe que yo no engaño, o sea que imposible. Y por lo tanto la oferta es muy débil, es peor que la primera, y además hay que tener en cuenta que nosotros nos hemos revalorizado, hemos casi multiplicado por 2 desde que nos hicieron la OPA. Sin considerar la reinversión de dividendos, y para hacerlo más sencillo, un poquito por encima del 80% nos hemos revalorizado desde que hicieron la OPA. El resto de los bancos españoles, haciendo la semisuma de Unicaja, Bankinter y Caixa, un poquito menos del 80%, o sea, prácticamente lo mismo. Y nosotros hemos tenido unas mejoras en lo que se llama el beneficio por acción y todo esto un poco superiores. Es decir, que nosotros nos hemos movido con el mercado. El BBVA es el que peor se ha comportado en bolsa de todos los bancos españoles, incluyendo el Santander, que no le incluyo en el primer cálculo por su componente internacional, pero incluido el Santander, es el que peor se ha comportado. Y esto es por lo que la OPA ha descarrilado. Como hemos dicho ya muchas veces, tú lo que no puedes hacer es ir a una OPA hostil con una moneda y que esa moneda se te deprecie en términos relativos por el camino, porque te quedas en una situación de enorme debilidad, siendo el valor que peor se ha comportado. Y luego además, pues las sinergias que se prometían muy felices ahora son muy dudosas y se alargan en el tiempo de una forma increíble. Es decir, poco beneficio de la operación y me he quedado sin moneda de cambio.
pues esto yo creo que no tiene muy buena pinta para el BBVA, para los accionistas de Sabadell, para los clientes y para todo el mundo, pues tiene muy buena pinta. ¿Interpreta usted que el hecho de que el BBVA haya tenido que mejorar la oferta justo antes de que terminase el plazo, que creo que era mañana para comunicar, interpreta que esa mejora de la oferta significa que ustedes, el Sabadell, han ganado, digamos, la primera parte del partido? Yo creo que vamos ganando todas las partes, pero perdón, que no hago más que interrumpir. No. Sí, para eso estamos. Que han ganado la primera parte del partido, pero queda por disputar la segunda. Claro, que ahora la segunda parte, yo entiendo la posición que usted me acaba de expresar, pero igual un accionista pequeño del Sabadell dice, bueno, me han mejorado la oferta y esta de ahora ya sí me interesa. Desde luego me interesa más que la que había antes, que era más pobre la oferta. ¿Y eso significa que para ustedes es un poco más difícil la segunda parte del partido para mantener convencidos a los accionistas de que no vayan a la OPA? En absoluto. Vamos a ver, esto se hubiese puesto complicado si hubiesen subido un 30 o un 40%, que es donde hubiesen colocado una prima que ya hubiese hecho dudar a la gente de que vas a repartir esas sinergias en las que ellos creen. Tú lo que no puedes hacer es pagar el mínimo y quedarte, si a nosotros nos corresponde un 15% de la resultante, compartir ese 15% de las sinergias y quedarte tú el 85%. Eso no se hace así. Hay que subir un 30, un 40. Entonces yo creo que al contrario, han disminuido enormemente sus posibilidades de éxito porque prácticamente han empatado con el precio actual en bolsa del Banco Sabadell, es decir, que no hay ventaja, y sigue habiendo un gran riesgo de pago de dividendos, de pago de impuestos. Han dicho que, bueno, y con esto alcanzamos la neutralidad fiscal, pero en su propio documento de esta mañana dicen, bueno, alcanzamos la neutralidad fiscal solo si superamos el 50% en la primera. Si yo soy accionista y voy a la primera y se quedan entre el 30 y el 50, me quedo con las acciones y tengo que pagar impuestos. Y si ellos después, aunque han dicho que no van a bajar del 50%, ¿no? No van a bajar, tampoco iban a subir el precio. Han dicho que no hay voluntad de bajar del 50%. No, pero esto, César, antes les he dicho a los oyentes que estoy yo desde fuera, porque yo de esto sé poco, como usted bien sabe, pero estoy siguiendo con gran interés este duelo persuasivo del BBVA y del Sabadell, informando todo el tiempo a los accionistas de si sí o si no. Que esto entiendo que es un poco como las elecciones generales, que un presidente siempre dice no las voy a convocar, no las voy a convocar, no las voy a adelantar hasta el día que las convoca y que las adelanta. Y que entonces le dicen, pero si usted hasta ayer decía que no las dice, hombre, es que no podía decir lo contrario. Que esto es un poco eso, ¿no? No voy a mejorar la oferta hasta que ya tienes que tomar una decisión y la mejoras. No voy a aceptar nada por debajo del 50%, no lo voy a aceptar hasta que llega el día, que no sé cuándo es, y a lo mejor se acepta un 30%. Pero en ese caso habría una segunda oferta. Es decir, es obligatoria. Es obligatoria. O sea, ¿usted cree que lo de hoy ya es la última oferta que hace el BBVA o no? Vamos a ver, es la última oferta que hace de la primera OPA. Sí. Y esa se han comprometido y ahora sí, se ha vinculado su consejo, está pendiente de aprobación por parte de la CNMV, pero se ha vinculado su consejo a que ya no van a mejorar la oferta de la primera OPA y que no van a modificar el plazo. Y entonces el plazo, que antes terminaba el 7 de octubre, pues se ampliará porque se interrumpe mientras que aprueba la CNMV, pero que serán pocos días, pues se interrumpe unos pocos días y a lo mejor nos vamos al día 10 de octubre o al Pilar, que es el día 12, ¿vale? Pero previsiblemente no mucho más allá. Y por lo tanto, esas dos incógnitas han quedado despejadas. La del 50% y aceptar por debajo del 50% no ha quedado despejada. Y esa, bueno, pues si alcanzan el 30%, es bastante probable o es posible, porque de hecho no han renunciado. Y si no han renunciado, porque podrían renunciar. Dice, no, es que eso no renunciamos si la gente no nos cree, porque como está en la ley yo no puedo renunciar. Pues ahora han renunciado por escrito, o sea que sí que podrían haber renunciado y a la del 50% y aceptar por debajo del 50% no han renunciado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues que es bastante perverso, porque es que no tiene ningún sentido ir a la primera. Ningún sentido ir a la primera. Al 50 y por encima del 50 no van a llegar y por eso han establecido esta condición, porque saben, y menos con una oferta tan mala, que es imposible superar el 50. Entonces, vamos a suponer que se quedan entre el 30 y el 50, tampoco es fácil,
Pero es más difícil todavía por esta perversidad que le voy a explicar. Si yo voy a la primera, ya me quedo con las acciones. Y si está por debajo del 50, además pago impuestos. Y gordos. Mi incentivo es esperar a la segunda, porque la segunda necesariamente será en efectivo, por lo menos tendré dinero para pagar los impuestos que tengo que pagar, que si no, no los tendría. Y lo segundo es que la segunda necesariamente es mejor, porque tiene que ser a precio equitativo. ¿Cómo va a ser precio equitativo igual al que no ha llegado al 50%? Y normalmente se establece, y esto está lleno de tecnicismos y lo siento muchísimo, pero es que esto es un lío. Eso se establece unos días después de que termine el canje. El canje es cuando todo el mundo ya decide que entrega o no entrega sus acciones. Y entonces ahí se cuentan las acciones y se ve si están entre el 30 y el 50. Si están entre el 30 y el 50, el BBVA tiene entre 4 y 5 días para decir, oiga, me comprometo a ir por la totalidad de lo que queda en efectivo. Transcurrido ese plazo, hay otros días todavía hasta que se cierre el canje y se liquiden las acciones. Y hay una ligera apertura en el que, y el precio se fija con la media del último día en el que se produce la liquidación, que es cuando se intercambian los papelitos, no cuando la gente dice que los va a intercambiar, sino cuando se intercambian de hecho los papelitos. Y en ese momento pues hay una cierta especulación de mercado para subir el precio y ese precio es mayor. Si esa especulación es excesiva, la CNMV lo ajustará, pero siempre será un precio superior. Entonces vas a recibir más dinero. Pero es que además, y esto otra vez una sutileza, pero que tiene relevancia financiera, el que haya ido a la primera se va a ver diluido, porque como le van a tener que pagar en efectivo a todos los demás miles y miles de millones, eso se va a detraer o de los dividendos o va a requerir una ampliación de capital que va a diluir a los accionistas que fueron a la primera. Con lo cual, no es lo más inteligente ir a la primera, con lo cual hace todavía más difícil llegar al 30%. Yo le preguntaba a Ignacio por la cotización de la acción del Sabadell, porque vengo escuchando al BBVA estos días atrás decir lo de la prima negativa. Estuvo aquí el señor Torres y yo le dije, si ahora mismo le vendo yo, si tuviera yo acciones del Sabadell, palmo dinero. Y entonces lo que viene diciendo el BBVA es que la acción del Sabadell está por encima de su cotización real, precisamente por la OPA y por la expectativa de que mejoremos las condiciones. Ahora que ya la oferta es la que es probable que la acción del Sabadell se resienta o no. Vamos a verlo. Yo creo que no, pero ahí sí que tenemos la enorme ventaja de que vamos a ver los días transcurrir. Lo que es evidente es que en una apertura de mercado en el que se intercambia a lo mejor un 1 por 1000 de las acciones, no me va a determinar el precio futuro. Pero desde luego hasta que no lleguen a una prima del 30 o del 40%, y eso querría decir que nos desplomamos como bestias. Yo creo que no. No tiene pinta. Entonces, si la prima fuera del 30%, ¿usted iría a la OPA? Yo no iría a la OPA. En ningún caso. En ningún caso. Otra cosa es que el Consejo se tiene que volver a reunir ahora en los 5 primeros días, porque ha cambiado la oferta. Y entonces el Consejo se tiene que volver a manifestar. Y yo no puedo anticipar lo que decida el Consejo. Lo que sí que puedo anticipar es lo que hemos dicho el presidente y yo, que es que no. Entre otras cosas, porque tiene mucho más sentido ir a la segunda que a la primera. Pero es más, si después te quedas cotizando, sigue siendo muy atractivo. Porque durante los 3 o 5 próximos años el banco va a ser independiente, va a seguir cotizando, va a seguir mejorando, con estos gestores o con otros, pero va a seguir mejorando porque lo lleva dentro. Y además, cuando te quedan accionistas minoritarios, son a los que normalmente más caro les compras, porque son muy poco eficientes para ti desde el punto de vista capital. Y no me voy a meter en más tecnicismos, pero tendrá muchísimo interés el BBVA en comprar a los últimos, que son normalmente los más caros. Y entonces, bueno, pues anda que no queda tiempo yo en los próximos años que nadie espere que verme vender las acciones. Hombre, si pasan años y años y años y años y es total no sé qué, pues vaya usted a saber, pero vamos, que no. Que no es no.
Claro, no es no. No es no. Ya habla usted como uno que yo... Perdóneme usted, se me ha escapado. Ahora ya me ha despistado usted, ya no sé lo que le iba a plantear. No, el asunto de la prima y del precio y de la oferta. Hemos visto esta mañana el BBVA, mejora la oferta, digo. Porque hasta ahora yo lo que tenía entendido es que el Consejo de Administración del Sabadell y usted mismo dicen que la OPA es contraproducente, que infravalora, que además sería negativa para el crédito, para las pymes, independientemente del precio que ofrezca el BBVA. Pero claro, vistas estas últimas inflaciones, ¿no? Y si la prima llega al 30%, ¿no? Y si vuelve a mejorar la oferta, la pregunta que nos hace, pero entonces es cuestión de principios, digamos, de que el Sabadell entiende que es mejor para los accionistas del Sabadell, para las pymes, para la economía española, que no prospere la OPA, o es cuestión de precio, pero ¿a qué precio nos intercambian las acciones? La obligación del Consejo es pensar exclusivamente en los intereses de sus accionistas y por lo tanto es nuestra obligación considerar fundamentalmente el precio. Lo que pasa es que si el precio es malo y el resto de las condiciones que también tenemos que considerar, pero de forma subsidiaria, es decir, en segundo y en tercer lugar, también son malas, pues todo va en la misma dirección y por lo tanto está clarísimo. Es evidente que después de las condiciones que estableció la CNMC y las condiciones que estableció el Gobierno, es algo menos perjudicial, al menos durante 3 o 5 años e incluso después, hasta que se apruebe la fusión. Es algo menos perjudicial, por lo menos hay un horizonte temporal en el que los agentes económicos, tanto clientes como oferentes, como no sé qué, pueden hacer una cierta adaptación y por lo tanto es algo menos dramático o algo menos perjudicial la segunda parte. Y eso hace que además, como todo eso está detrás, ahora nos centremos exclusivamente en el precio. Pero lo insisto, y eso nos lo leyó perfectamente nuestro asesor jurídico externo, nuestra obligación es, sin otras consideraciones, en primer lugar, considerar que es bueno para nuestros accionistas. También es malo para nuestros accionistas si intercambian acciones del BBVA, es malo para la sociedad y por lo tanto afecta también al valor del BBVA futuro y en ese sentido también subsidiariamente hay que tenerlo en cuenta. Ignacio. Sí, me gustaría saber, ustedes estuvieron la semana pasada creo, por Nueva York, por Wall Street, reuniéndose con inversores, con importantes inversores, importantes accionistas, que supongo. Me gustaría saber qué le han trasladado los grandes fondos de inversión, que son grandes accionistas tanto en un banco como en el otro, tanto en el Sabadell como en el BBVA, pero me interesa qué es lo que le han trasladado sus accionistas, sus grandes fondos de inversión internacionales. Fenomenal. Lo haré de una forma genérica y respetando, por supuesto, la confidencialidad a la que estoy obligado. Hemos estado efectivamente en Londres, ¿no? Parece que como muy agradable, ¿no? Es una paliza del demonio. ¿Ah, sí? Tienes que hablar con todo el mundo, 10 reuniones seguidas de 1 hora cada una, luego una reunión masiva, etcétera. Pero bueno, la verdad es que es muy interesante. ¿Qué es lo que nos decían? Que aquel precio, ni locos, y normalmente que requerían una prima significativa. Aquí hay 2 grandes tipos de accionistas institucionales. Luego hay otros tipos menores, porque aquí crecen las variedades de inversor de una forma increíble. Pero simplificando muchísimo, hay, por un lado, los que son accionistas pasivos, es decir, que replican los índices, y hay accionistas fundamentales que invierten en el valor de una acción, porque creen en ella y creen que va a subir. Entonces, los pasivos, en primer lugar, los fondos... Empecemos por los otros, que es más sencillo. Los otros que dicen, oiga, nos encanta el valor del Banco Sabadell, nos parece que tiene capacidad de revalorización, hombre, pero si sube mucho el precio, pues nos lo tendremos que pensar. Yo creo que no han subido mucho el precio, ¿vale? ¿Qué es lo que nos decían los accionistas del BBVA? Hombre, nos parece que esto ya no tiene mucho sentido, pero lo podía haber tenido inicialmente porque nos gustan las fusiones, porque reducen los costes y tal y cual, pero con las sinergias estas que hay y tal. Y hombre, no nos gustaría ver que sube mucho el precio. Entonces estamos en un terreno en el que han subido poco el precio.
¿será suficiente para convencer a esos accionistas? Tal? Pues tengo que hacer otra ronda y luego vuelvo si me invitan y se lo cuento. Porque ahora mismo le invito yo. No puedo saber qué es lo que van a... ¿Cuánto tarda en hacer la ronda? Poco. Nos iremos enseguida, porque claro, en cuanto concluya el Consejo su nueva recomendación, nuestra obligación es ir a contarla. Y por lo tanto tenemos ahora 5 días desde que resuelva la CNMV, porque no podemos hacer un consejo resolviendo sobre un consejo del BBVA, sino que lo tendremos que hacer sobre la resolución de la CNMV. Tendremos 5 días y luego nos pondremos en marcha y luego vengo cuando quiera. ¿Y qué es lo que dice? Entonces yo veo muy difícil que acudan de una forma significativa. ¿Y qué pasa con los inversores pasivos, los fondos índice? Esos, aunque estén de los dos lados, lo que hacen es intentar seguir el índice. Si creen que va a haber todavía muchas acciones cotizando del Sabadell en el mercado, pues esas se las tendrán que quedar, porque si no, no seguirían el índice. Si creen que van a estar todas, pues no acuden con nada. No sé si me explico. Le asignarán una probabilidad y en función de esa probabilidad acudirán. No acudirán normalmente ni con todo ni con nada. Acudirán o con muy poquito o con algo más. Ya que estuvo aquí el señor Torres... Y por lo tanto, oiga, es que quedan los particulares. Que de momento ya lo dije el otro día. 0. 0,0. Por cierto, a ver si nos va dando información el BBVA, que es el que la tiene completa, porque nosotros solo tenemos del 80% de los particulares. Y esos han dicho todos 0,0. No sabemos lo que han dicho el 20% que no las tienen depositadas con nosotros, eso no lo sabemos, ni sabemos lo de los institucionales. No. Tenemos mucha curiosidad. O sea, 0,0 es de los accionistas que a la vez son clientes del Sabadell y que los títulos los tienen en el Sabadell, que si hacen la transacción en nosotros el registro lo vemos, del Sabadell, claro. Aparece. Pero son muchos, porque son el 80% de casi la mitad. Y estos son los que ninguno... De momento. Hasta esta mañana, vamos a ver. Digo que el día que estuvo aquí el señor Torres, presidente del BBVA, yo le pregunté por su futuro profesional en el caso de que la OPA no prosperara. ¿Qué es lo que usted cree que va a pasar? Que no va a prosperar. Si eso a él le generaría pues una situación incómoda al frente del banco, porque entiendo que el Consejo de Administración o la Junta General de Accionistas o quien fuera, pues le pediría explicaciones. En el caso de que la OPA prosperase, ya sé que es un escenario que usted no ve nada probable, pero bueno, en el caso de que la OPA prosperase, el señor Oliu y usted mismo, ¿qué tendrían que hacer? ¿Buscarse otro trabajo? Porque la nueva propiedad, aunque siguieran siendo dos marcas distintas, como dijo el gobierno, la nueva propiedad decidiría quiénes forman la cúpula del banco, ¿no? Si la OPA prospera, usted se queda sin trabajo. A mí me parece irrelevante, de verdad, No tiene ningún interés para los oyentes. Lo que tiene interés para los oyentes es que el banco se seguiría llamando Banco Sabadell, seguiría teniendo las personas que trabajan dentro, seguiría teniendo sus oficinas, se seguiría gestionando de una forma autónoma y por lo tanto todos nuestros clientes y toda la gente que trabaja en el banco seguiría su curso de forma absolutamente normal durante un mínimo de 3 o 5 años. Y a partir de ese momento... es muy probable que se retrasase bastante la fusión, o no, pero es muy probable que se retrasase, y durante ese periodo también seguirían con un periodo de bastante normalidad. Y cuando se produciría la catarsis, los despidos, la pérdida de tu gestor comercial y todo ese tipo de cosas, sería cuando se produjese la fusión. Pues anda que no queda. Largo me lo fiáis. ¿Su pronóstico es que no llegan ni al 30% el BBVA en la OPA? Yo creo que es difícil que lleguen, porque es que es perverso ir al 30%. O sea, estas de las que, si tú quieres verdaderamente ir a la OPA, lo inteligente es dejar pasar la primera e ir a la segunda. Entonces se ha montado un círculo perverso en esta situación. Al presidente del BBVA yo le dije, y se lo digo también a usted, a mí me parecería que sería interesantísimo no solo para los accionistas, sino para el conjunto de la opinión pública, un mano a mano entre ustedes. Pues estamos escuchando los mensajes de uno, los mensajes del otro, este duelo persuasivo que yo decía, que además me parece muy, muy democrático, es tratar de influir sobre
la voluntad con argumentos, ¿no? Con argumentos y con debates. Entonces, que sería muy interesante un intercambio de pareceres en directo aquí entre ustedes. Y el señor Torres me dijo que sí, que sería interesante, pero no conseguí que pasara de ahí. ¿Usted estaría por la labor? A mí me encantaría, y además es que tendría que ser entre el señor Torres y el señor González Bueno, pero no por temas personales, sino porque él es el primer ejecutivo del BBVA. Sabe usted que no debería ser presidente ejecutivo, según las recomendaciones del Banco Central Europeo. Debería ser presidente no ejecutivo, pero es presidente ejecutivo. Y yo soy el primer ejecutivo, pues un debate me encantaría. Además es muy buena persona, le tengo mucho afecto a Carlos desde hace muchos años. Sí, pero acaba de decir que tiene un cargo que no debería tener capacidad. Bueno, pero es que no tiene que ver no tiene nada que ver que te caiga bien una persona para que de vez en cuando haga alguna cosa que te parezca que es mejorable. ¿Y qué tendría que hacer, en su opinión? ¿Ser presidente no ejecutivo o consejero delegado? Bueno, esas son las recomendaciones del Banco Central Europeo. Yo ahí me quedo. Ahí se queda. Bueno, entonces usted estaría por la labor de Me encantaría. Pues se lo voy a volver a proponer Se lo han propuesto ya varias veces y siempre ha dicho que no. O sea que no creo que tenga usted mucha suerte. Bueno, pero ahora que ha cambiado la oferta, igual cambia también de posición sobre este asunto, que sería interesante. Señor González Bueno, muchas gracias por habernos visitado esta mañana. La cotización en este momento, el Sabadell cae un 4%, el BBVA casi un 4%, el BBVA casi un 2%. ¿Qué significa que caigan los dos a la vez? Pero que, nada. Nada. Esto es un 1 por 1000 del volumen de cada uno de nosotros. Como decía un amigo mío, va a haber que esperar. Señor González Bueno, gracias por la visita, como siempre. Un placer. Y le he tomado la palabra para cuando termine la ronda se va a Londres otra vez a sufrir, cuando vuelva. Aquí le espero si usted quiere. Muchas gracias. 25 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos.